John Davison Rockefeller, a menudo referido como el estadounidense más rico de todos los tiempos, fue un reconocido industrial y filántropo nacido el 8 de julio de 1839, en Richford, Nueva York. El ascenso de Rockefeller a la prominencia es una fascinante historia de determinación, innovación y prácticas comerciales controvertidas. El viaje de Rockefeller comenzó en unos comienzos humildes. Al crecer en un hogar modesto, desarrolló desde temprana edad una fuerte ética de trabajo y un espíritu emprendedor. Con tan solo 16 años, consiguió su primer trabajo como asistente de contable, marcando el comienzo de su notable carrera. La gran oportunidad de Rockefeller llegó en la forma de la industria petrolera en la década de 1860. Estados Unidos experimentó un auge petrolero y Rockefeller aprovechó la oportunidad. Cofundó la Standard Oil Company en 1870, que se convertiría en una de las empresas más influyentes y controvertidas en la historia de Estados Unidos. Lo que distinguió a Rockefeller fue su incesante búsqueda de eficiencia y consolidación. Buscó controlar todos los aspectos del negocio petrolero, desde la producción hasta la refinación y la distribución. A través de tácticas agresivas como precios predatorios y acuerdos secretos, Standard Oil de Rockefeller rápidamente adquirió o aplastó a sus competidores. A finales del siglo XIX, Standard Oil se había convertido en un colosal monopolio, controlando más del 90% de la industria petrolera en los Estados Unidos. Este inmenso poder provocó indignación pública y preocupaciones sobre las prácticas comerciales desleales y la asfixia de la competencia. En respuesta a las crecientes críticas, el gobierno de los Estados Unidos tomó medidas. En 1911, la Corte Suprema declaró que Standard Oil violaba las leyes antimonopolio y ordenó su ruptura en múltiples empresas más pequeñas. Este caso histórico marcó el comienzo de una mayor regulación de los monopolios en los Estados Unidos. A pesar de la disolución de la Standard Oil, la riqueza de Rockefeller perduró. Sus astutas inversiones en diversas industrias, incluyendo la banca, los ferrocarriles y los bienes raíces, aseguraron su seguridad financiera. Sin embargo, este periodo de su vida es también cuando sus esfuerzos filantrópicos realmente florecieron. Rockefeller creía en la importancia de retribuir a la sociedad. A lo largo de su vida, donó inmensas sumas de dinero a diversas causas filantrópicas, estableciendo la Fundación Rockefeller, la Junta General de Educación y la Universidad Rockefeller. Sus contribuciones caritativas tenían como objetivo mejorar la educación, la investigación médica y la salud pública, dejando un impacto duradero que continúa hasta el día de hoy. El éxito y la inmensa riqueza de Rockefeller, sin embargo, no estuvieron exentos de controversia. Los críticos lo acusaron de crueldad, prácticas comerciales injustas y explotación de trabajadores. Los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX lucharon contra las condiciones opresivas prevalecientes en muchas industrias, incluidas aquellas influenciadas por el imperio empresarial de Rockefeller. Rockefeller, consciente de la percepción del público, se embarcó en una campaña de relaciones públicas para mejorar su imagen. Se dedicó a la filantropía a gran escala, buscando aliviar la pobreza y apoyar causas sociales, ya sea que estuviera genuinamente comprometido con el cambio social o con el objetivo de rehabilitar su reputación. Los esfuerzos filantrópicos de Rockefeller dejaron un legado duradero. En sus últimos años, Rockefeller se centró más en la filantropía que en los negocios, se retiró de la gestión activa de sus empresas y dedicó su tiempo a las obras de caridad. Falleció el 23 de mayo de 1937 dejando atrás un complejo legado que sigue suscitando debate. El impacto de John Davison Rockefeller en la historia de Estados Unidos no puede ser exagerado. Su genio emprendedor revolucionó la industria petrolera y dio forma al panorama económico del país. Mientras que sus prácticas comerciales fueron controvertidas, sus esfuerzos filantrópicos transformaron la educación, la atención médica y el bienestar social. La historia de John D. Rockefeller sirve como recordatorio de que la riqueza y el poder vienen con gran responsabilidad y las decisiones que tomemos pueden dejar un impacto duradero en el mundo. Después de la disolución de Standard Oil, la industria petrolera experimentó cambios significativos. La ruptura llevó al nacimiento de varias nuevas compañías petroleras, cada una compitiendo por una parte del lucrativo mercado. Si bien esto proporcionó más competencia, también condujo a una industria fragmentada que luchó por igualar el dominio que alguna vez tuvo Standard Oil. Sin embargo, el impacto de Standard Oil y John D. Rockefeller todavía se puede sentir hoy en día. Muchas de las empresas que surgieron de la ruptura se convirtieron en actores importantes en la industria del petróleo y el gas. Nombres como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips tienen sus raíces en el legado de Standard Oil. La influencia de Rockefeller se extendió más allá solo de la industria petrolera. Sus prácticas comerciales y esfuerzos filantrópicos sentaron precedentes e inspiraron a las generaciones futuras de empresarios y filántropos. Los conceptos de integración vertical, economías de escala y filantropía estratégica continúan dando forma a las industrias e impulsando el cambio social en la actualidad.
En los últimos años, las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la industria petrolera han pasado a primer plano. La industria de los combustibles fósiles, de la cual Rockefeller desempeñó un papel importante, ha enfrentado un escrutinio por contribuir al cambio climático y su dependencia de recursos no renovables. Esto ha impulsado llamados a una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. A pesar de estas críticas, la industria petrolera sigue siendo un importante motor del crecimiento económico mundial. Alimenta el transporte, impulsa las industrias y proporciona materias primas para innumerables productos. La demanda de petróleo sigue creciendo, particularmente en las economías emergentes, asegurando la continua relevancia de la industria. Reflexionar sobre la vida y el legado de John D. Rockefeller plantea interrogantes sobre la relación entre riqueza, poder y responsabilidad. Rockefeller acumuló una inmensa riqueza a través de su imperio empresarial, pero también utilizó sus recursos para abordar cuestiones sociales y mejorar la sociedad. El equilibrio entre el capitalismo y la conciencia social sigue siendo un tema de discusión y debate. Mientras el mundo lucha con el avance de la tecnología, la evolución de las industrias y los apremiantes desafíos sociales y ambientales, la historia de John D. Rockefeller sirve como un recordatorio de la complejidad y la interacción del poder, la influencia y la filantropía. Nos impulsa a considerar las implicaciones más amplias de nuestras acciones y decisiones. La historia de la vida y el impacto de John D. Rockefeller es un testimonio del poder transformador del emprendimiento, la innovación y la filantropía. Muestra los notables logros y controversias de un hombre que dejó una huella indeleble en los paisajes empresariales y filantrópicos. Ya se ha visto como un capitán de la industria o un símbolo de codicia desenfrenada, la historia de Rockefeller nos impulsa a reflexionar sobre el papel de la riqueza, las responsabilidades de los líderes empresariales y el potencial de un cambio positivo a través de la filantropía. Mientras se sigue debatiendo el legado de John D. Rockefeller, no se puede ignorar su impacto en la sociedad estadounidense y en el mundo empresarial global. Desde sus humildes comienzos hasta su inmensa riqueza, desde esfuerzos filantrópicos hasta prácticas comerciales controvertidas, la historia de Rockefeller es un recordatorio tanto de las posibilidades como de los desafíos que conlleva un gran éxito. A través de su determinación, innovación y búsqueda incesante de la eficiencia, Rockefeller remodeló industrias, estableció un imperio filantrópico y dejó una huella duradera en la historia estadounidense. Su historia sirve como fuente de inspiración, precaución y contemplación mientras navegamos por las complejidades de la riqueza, el poder y la creación de un impacto positivo en la sociedad. A medida que pasa el tiempo, surgen nuevos líderes empresariales y filántropos, cada uno con sus propias visiones y ambiciones. Las lecciones aprendidas de la vida y el legado de John D. Rockefeller pueden servir como guías, alentando a las generaciones futuras a acercarse al éxito, la riqueza y la filantropía con un sentido de propósito, responsabilidad y un compromiso para marcar la diferencia. El impacto de John Davison Rockefeller es un testimonio del poder perdurable de la innovación, la perseverancia y la filantropía. Su historia nos recuerda que las acciones y decisiones individuales pueden dar forma no solo a nuestras propias vidas sino también al mundo que nos rodea. A medida que continuamos navegando por un paisaje global en constante cambio, es importante recordar las lecciones y los conocimientos extraídos de la vida de John D. Rockefeller. Su historia es una exploración fascinante de las complejidades de la riqueza, el poder y la responsabilidad social, y sirve como recordatorio de que incluso las figuras más influyentes no son inmunes al escrutinio de la historia.